feed, correo, etcétera, repo de donde se encuentra el segundo trabajo práctico, o la segunda parte, mejor dicho. A partir de ahí, bueno, recuerden que tienen tiempo hasta las 9 de completar ese form para que queden habilitados para la corrección. Aquellos que por falta de tiempo o demás no pudieron terminar con el trabajo práctico para hoy, como también dijimos antes, sigan adelante, porque en las fechas de finales, que son ya las instancias de recuperación que nos quedan, ¿sí? Recordemos que nos quedan 2 fechas más de recuperación en fechas de finales, que para nosotros, si es que nada cambia, eso igualmente chequenlo con la gente de administración, serían el 6 y el 13 de diciembre. Así que bueno, para esas fechas deberíamos de poder terminar con nuestro trabajo práctico, ya sea completándolo tanto la primera como la segunda parte con niveles de promoción. En tal caso, bueno, no haría falta ningún tipo de final, o al menos completándolo con niveles de aprobación, para, bueno, tener la posibilidad de luego dar algún final en alguna otra fecha posterior, ya sea febrero o las que vengan el año que viene. Así que bueno, nada, ahí tienen el form. Hay algunos que ya lo completaron, los que todavía no, bueno, aprovechen, quedan 21 minutos y fracción para completarlo. Antes de continuar, bueno, como quedan este rato, bueno, si tienen alguna pregunta de último momento, algo por definir, todavía están a tiempo. Es simplemente después, si tienen algún pequeño cambio, generar el push y hacer el commit, y no va a haber problemas, siempre y cuando ese commit no supere el horario de las 9 horas, no va a haber problemas. Así que los escucho si tienen alguna consulta o pregunta. Sí, profe, yo te quería consultar, porque ahí se lo pasé a 2 compañeros el trabajo, o sea, el zip, y me está pasando que pueden eliminar de la base de datos, pero no podían modificar y agregar. Y el tema era, ahí recién estoy ahí tratando de ver a último momento si puedo funciona, y en otras no funciona bien el casteo. Pero bueno, por las dudas te quería avisar. O sea, voy a estar estos 20 minutos con eso, pero por si llego a no poder solucionar pero eso, porque no sé. Te escuché medio cortado, pero creo que alcancé a escuchar que la parte del delete te funciona bien, pero no el resto, o algo así. A ver. Ok. ¿Alguien más tiene alguna consulta, pregunta? Sí, Matías. Hola, profe, buen día. ¿Todo bien, usted? Bien, bien. Quería consultarlo porque ayer estuve testeando con un compañero y le pasó el mismo problema que había pasado la última vez con el tema de que le daba error un archivo web. Sí. ¿Le pasó a un compañero no o a un compañero sí? Yo quería consultarle si quiere que lo aclare en el README o lo dejo así. No, ya... Como esto ya me pasó y ya lo sé solucionar, digamos, ya, si pasa de vuelta, es cuestión de habilitar esa cosita en el momento de la descompresión. Ah, buenísimo, gracias. Ya no debería de pasar más. Ok, gracias. No, nada. Trinidad. Sí, profe, no, porque no sé qué había llegado a escuchar. Como lo que entendí es que como que el delete funciona bien,
pero el modificar no, y ahí como que se empieza a cortar un poco. Sí, no, que nos dimos cuenta recién con una compañera, porque a dos compañeros le pasó lo mismo, que es por un tema de un casteo de una fecha, eh, y, y estamos viendo si, o sea, estoy viendo si puedo ponerle ese campo como nulo, está bien, es a último momento, pero como para ver si sacando eso se soluciona el error, porque es muy raro que en mi compu funcione y en otras no, pero por lo que vimos la excepción que le tira es un tema de un casteo de la fecha. Bueno, las aplicaciones en .NET están preparadas para que funcionen, obviamente no solo en cualquier máquina, sino sobre cualquier tipo de sistema operativo, así que sí, es raro. Pero lo que no es raro es que haya problemas con los campos de tipo fecha. Eso Okay. pasó toda la vida. Fíjate si es date o daytime, si es dale, ahí me fijo eso. O no. Genial. Matías, el recuperatorio de programación sería el 6 también. No. Estamos hablando exclusivamente de laboratorio. Digamos, programación, de vuelta, si no cambian las fechas, esto de vuelta habría que chequearlo con la gente de administración, serían el 5 y el 12. Son dos fechas distintas para dos materias que se toman en separado, digamos. Así que, digamos, la primera fecha de final para programación sería el 5 y para laboratorio el 6, y a la semana siguiente el 12 y el 13 respectivamente, las segundas fechas de finales, que ahí se puede recuperar cualquiera de los parciales que nos quedan con nota inferior a la que deseamos, ¿sí? Ya sea nota de aprobación o de promoción. En programación un 8 en el primero, 5 en el segundo y en la 6. Espera, si bien las materias se dan como en continuado y demás, administrativamente son dos materias independientes, con lo cual, si tenés un 8 en el primero de programación y un 5 en el segundo de programación, en la primera fecha de final, asumo que te va a convenir esa fecha porque de última te va a quedar una chance más, deberías de recuperar el segundo parcial de programación. Eso por un lado. Después, en laboratorio te sacaste un 6. Bien. Si sacas un 6 o más en el segundo de laboratorio, tenés promocionada laboratorio, pero todavía te quedaría para levantar la nota de programación. Al día de hoy, y de vuelta, suponiendo que sacas un 6 en laboratorio, tendrías promocionado laboratorio, pero la de programación irías a final. Salvo que en estas dos fechas levantes esa nota. ¿Sí? Son dos materias que administrativamente están separadas e independientes. Tienen sus notas, sus códigos de materia, sus códigos de correlatividades futuras, etcétera, etcétera. Hay que tratar de meter las dos con las notas más altas posibles. Si tenemos 6 o más. Bien, los recuperatorios que supongo que te haces referencia, que serían en fecha de final, ahí ya serían de forma presencial. Sí, ahí sí ya tenemos como espacio para nosotros, salvo, de vuelta, abro el paraguas porque acá todo puede pasar, salvo que me digan lo contrario. En principio ya a partir de ahora, todos los recuperatorios y finales del 6 y el 5 y el 6, el 2, el 13 y el 2 y el 13, perdón, serían en la facultad. Laboratorio, máquina, etcétera, etcétera. Juan, yo me saco un 4 en el primero de labo. Si este lo promociona, no, espera.
el laboratorio es un poquito especial. Vos te sacaste un 4 en el primer parcial. Si promocionás este segundo parcial de laboratorio, implica que lo que sería la primera parte, lo que sería el primer parcial, cumple con todas las condiciones para nota de promoción, 6 o más. Por ende, tendrías los 2 parciales aprobados con nota de promoción, pero solo si se cumple eso. O sea, uno está de la mano con el otro. Los que ya tienen nota de promoción ya saben que arrancan con ese parcial promocionado, digamos. Los que no tienen que hacer las mejoras o los ítems que faltaron para que esa nota, que anteriormente era un 4 o un 5, sea un 6, y luego veremos la segunda parte. Si todo está correcto, es un 2 por 1, digamos. Tienen promocionado primero y segundo. Si no, bueno, repito, fechas de recuperación en la parte de finales. Y recuperamos el parcial que no fue mal. No, bueno, lo he dicho. Ahí en laboratorio es como van de la mano. Digamos que si logré tener un 6 en el segundo parcial, eso implica que también necesariamente tuve un 6 o más en la parte del primer parcial. Si no, no. El segundo parcial me va a quedar, no sé, un 4, un 5. ¿Por qué? Porque la primera parte no cumplió con los ítems mínimos que se requerían para poder promocionar en la segunda parte. Y en cualquier caso tenés que, bueno, agregar, mejorar los ítems que sean. Próximo miércoles ya no, salvo vía, digamos, Classroom /mail, que necesitemos alguna consulta, pregunta, duda o cuestiones por el estilo, que van a ser, bueno, imagino referidos a los trabajos prácticos. De vuelta a los trabajos prácticos, que ya para esta altura hay que apuntarle, digamos, a la totalidad, al segundo parcial, digamos. Nada, no se van a agregar temas, no se van a agregar características o funcionalidades extras. Son las mismas que se plantearon en un principio y hay que lograr cumplir con esos ítems mínimos. Después, bueno, cuando publiquemos las correcciones de los parciales y demás, bueno, ahí algunos tendrán que corregir cosas y otros no, y listo. Tendrán promocionada o las materias. Sí, es un material cortito el que subimos ayer de método de extensión. Como podrán ver, no sé si tiene 2 o 3 diapositivas. La idea de los métodos de extensión es justamente extender funcionalidades sobre clases que pueden ser propias o no, y poder agregarle funcionalidades extras por afuera de la clase. Pero internamente, gracias al compilador, se van a comportar como métodos de esa clase puntualmente. Ahora después de las consultas muestra ahí un ejemplito sencillo que puede ser aplicado para cualquier clase que se nos ocurra, tengamos o no el código fuente, digamos, a mano. ¿Sí? La idea justamente es esa, poder extender cosas que no pueda heredar, porque digamos que la forma más natural que tenemos en programación orientada a objetos de extender funcionalidades a partir de una clase es la herencia. Yo agarro una clase cualquiera y quiero agregar más funcionalidades, la extiendo, genero herencia a partir de esa clase, le agrego mis propios métodos que hagan cosas puntuales o específicas para esta clase derivada y listo. Tengo todos los miembros de la clase base más los que yo le quiero agregar. Pero también vimos que hay algunos modificadores que impiden que yo pueda generar herencia a partir de una clase, que era el modificador de sealed o la clase sellada. Eso impide que una clase se pueda derivar.
en ese caso, en principio no podría extender nada. Bueno, con esta técnica de métodos de extensión, le puedo agregar tranquilamente más funcionalidades y para el programador, digamos, es como si tuviéramos esos métodos ya disponibles gracias al IntelliSense sobre los objetos de esa clase X que no se puede extender. Así que básicamente es eso. Damos el presente, no, ya no hace falta, ya es como es, digamos, fecha de parcial. Nada, como que estas clases no tienen presentes o ausentes. Ya, no hace falta. El que ya lo dio, bueno, ya no. Diego. Sí, ¿qué tal? Yo más que una pregunta tenía que hacerle un comentario. Cuando ayer, haciendo los cambios finales, intentaba subir la base de datos, veía que estaba en la lista de archivos ignorados. Debe ser por el git ignore, la extensión que tiene. Eso seguramente lo gestiona Git, no sé. Sí, es muy probable. Bueno, lo eliminé de esa lista de archivos ignorados, y cuando lo intentaba subir daba como un error como de permiso denegado cuando intentaba subir esos archivos. Así que finalmente lo que hice fue subirlos como a mano, digamos, en la página de GitHub, con la carpeta ya creada, todo eso, los subí, los arrastré. Y nada, solamente que era para comentarles eso y que nada, esperar que esa clase de interacciones no den problema cuando se quiera interactuar con el programa. ¿Cómo generaste el vínculo entre tu repositorio y GitHub? ¿A partir de Visual Studio? Sí, todo fue a partir del Visual. Bueno, sí. Como ya deberíamos saber a esta altura del campeonato, digamos, todas las facilidades que nos dan las IDEs, independientemente de cuáles sean, siempre tienen parámetros, digamos, predeterminados o parámetros por default que justamente nos limitan cosas, pero con la funcionalidad de ganar, digamos, practicidad al usuario que la está consumiendo. Entonces, nada, toco 2, 3 botones, listo, me lo subió al repositorio, buenísimo, fenómeno, pero ojo que sí tiene algunas restricciones como archivos que se ignoran de forma automática, y ahí sí hay que tocar, digamos, meternos un poquito más en el código, en este caso de Git, para ver qué cosas nos permite o no subir. Algunas cosas están bien, no sé, los ejecutables, los DLLs, etcétera, eso está perfecto, no se suba, pero capaz que archivos como los que vamos a necesitar nosotros sí es necesario que se suban, si no tenemos el archivo. Si lo hacemos a mano es totalmente indistinto a lo que nosotros concierne, porque nosotros después nos vamos a bajar la versión final de esa rama, de ese repositorio, con el archivo incluido. Y, digamos, no nos va a interesar si lo subieron desde el Visual Studio, lo hicieron vía consola o lo hicieron, entre comillas, a mano sobre el GitHub. Así que está perfecto. Gracias. ¿Alguna otra consulta, duda? Restan 5 minutitos, un poquito menos. Bueno, mientras tanto, si no hay más preguntas, les muestro un poquito lo que sería el último tema formal de estas materias, que es la parte de métodos de extensión, que, como dije, básicamente lo que nosotros vamos a ganar con esto es poder generar una implementación de funcionalidades, pero por afuera de la clase, o sea, por afuera del código fuente en donde nosotros tenemos dicha clase. Que de hecho podemos hacerlo sobre clases en donde ni siquiera
tengamos el código fuente. Es decir, tengamos una referencia agregada a nuestro proyecto. No va a importar, yo voy a poder agregar funcionalidad. Y repito, la idea de estos métodos es, en el caso de que nuestras clases no se puedan derivar, sino nuestra opción primera debería de ser generar herencia a partir de la clase donde nosotros estamos ahí parados para poder agregar estas funcionalidades. Los métodos de extensión no están, digamos, disponibles como tales en otros lenguajes orientados a objetos, así que para esos lenguajes distintos a los que corren sobre .NET, al no tener esta capacidad, sí o sí vamos a terminar en herencia. Generamos una clase derivada con las funcionalidades que queremos, instanciamos objetos de esa clase derivada y accedemos a los métodos o a las funcionalidades que le agregamos. Eso pasa así en el 98% del resto de los lenguajes. Acá, bueno, tenemos esta chance de agregar métodos por afuera. ¿Por qué son por afuera? Porque yo los voy a poder definir en principio en cualquier lugar. Lo único que, como todo, debemos cumplir con algunas reglas. Es decir, los métodos tienen una característica especial que lo distinguen de otros métodos. Por eso después es que el compilador puede reconocerlos como métodos que se van a agregar a tal o cual clase. Y bueno, dar la funcionalidad que nosotros querramos. A partir de las características de esa clase o, reutilizando código de otros lados, no hay problema. Esperen que no estoy mostrando. Ahora sí. Entonces, llegó el caso que necesitemos agregar estos métodos de extensión. Yo acá lo hice sobre ejemplos bastante sencillos. Repito, se puede aplicar a cualquier clase, incluso una clase sellada, que no nos va a permitir generar herencia a partir de esa clase. Ahí es donde tiene más uso. Pero yo acá tengo una clase persona común y corriente con atributos, propiedades de solo lectura, constructor y un método que me devuelve las características de esa clase. No tiene nada raro, es una clase común. Si yo a esta clase necesitara generarle otra funcionalidad distinta, no sé, para poder agregarle más características, otros métodos, más propiedades, etcétera, 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 lo que debería de hacer, porque esta clase me lo permite, es generar una herencia. ¿Sí? Generar una herencia a partir de la clase persona y ya voy a poder extender funcionalidades. Esa es la misión fundamental de la herencia, justamente. Si esta clase no necesito generar una herencia porque es un método que voy a usar para un determinado proyecto y quiero seguir manteniendo el mismo tipo de datos, etcétera, 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 es donde voy a poder incluir estos métodos de extensión. Que, como les dije, tienen que tener una determinada característica. Los métodos de extensión siempre van a ser estáticos, ¿sí? Y tienen un primer parámetro obligatorio en donde se le antepone la palabra reservada this. Si recordamos un poco, es algo parecido a la sobrecarga de los indexadores. Que yo podía, a partir de una propiedad,
poder indicar cuál quiero que sea el índice para poder indexar esta clase, y también se colocaba el modificador this. Bueno, this obviamente hace referencia siempre al objeto que actualmente está actuando o trabajando sobre ese método o ese elemento dentro de la programación orientada a objetos. Más allá de eso, es un método, entre comillas, común. ¿Sí? Yo acá lo que estoy haciendo con la definición del this más el tipo al cual voy a asociar este método de extensión es simplemente eso: hacer que este método se vincule con el tipo, en este caso persona, y se agregue a su lista de miembros a la hora que yo después lo pueda acceder o utilizar en el main o en un formulario, etcétera, etcétera. Dentro del método, bueno, al ser un método estático, todo va a tener que ser a partir de la referencia que yo recibo, ¿sí? Por lo tanto, no puedo utilizar, digamos, dentro de este método un this, ¿sí? Eso ya no se puede hacer, pero sí a partir de la referencia que yo le estoy pasando. En este caso, bueno, voy a acceder al nombre y a la edad, porque, no sé, quiero eso. Bueno, otra cuestión, detalle. Como todos los métodos van a tener la misma forma, es decir, todos van a tener que ser estáticos y todos van a tener que tener el modificador this asociado al tipo que corresponda. Bueno, yo agregué todos estos métodos dentro de una clase estática. ¿Sí? Recordemos que las características de una clase estática es que únicamente pueden tener miembros estáticos. No puedo tener atributos de instancia o métodos de instancia dentro de estas clases. Bueno, nada, ¿lo podría haber definido en algún otro lado? Sí, no hay problema. Pero ya que estamos yendo por la parte fina del código, bueno, esto debería estar en una clase estática, porque acá sí o sí voy a tener todos métodos estáticos que tienen esta característica: this más el tipo de dato. Esto que hace del otro lado, siendo el otro lado el program, bueno, acá lo que voy a poder hacer es trabajar con mi clase persona, entre comillas, de forma normal. Genero una instancia y a partir de esa instancia poder acceder a mi método de extensión que le agregué a mi clase persona. ¿Sí? Clase persona posee los atributos, las propiedades de solo lectura y un método público que es que me retorna los atributos que tiene mi instancia. Pero este método lo agregué por afuera, ¿sí? Yo estoy agregando desde la clase extensora, en este caso es estática, ¿sí? Pero fíjense que desde el program yo lo puedo ver o acceder como si fuese propio. De hecho, gracias al IntelliSense, si yo acá hago objeto de tipo P, punto, veo el toString que viene de object, la propiedad de solo lectura para apellido, para edad, el getType que viene de object, el equals que viene de object, y después tengo nombre, que es la propiedad, obtener info, que es mi método de instancia propio de mi clase persona, y el método obtener info extensión, que no está definido acá en la clase persona, ¿sí? Que en la clase extensora no es de instancia, es estático, pero que dentro del main, donde lo quiera acceder, yo lo voy a poder acceder como si fuese un método de instancia. ¿Sí? Fíjense que me dice, se llega a ver, extensión, entre paréntesis, tipo de retorno, objeto.método. En este caso no recibe parámetros, ¿sí? Pero yo lo puedo utilizar como si fuese un método de instancia. Todos los métodos de extensión se agregan
a la instancia de la clase que yo defina como método de instancia. Pero se definen estáticos y con el dis anteponiéndose al primer tipo de dato o al primer parámetro. Y fíjense que este parámetro que tengo acá no va a estar presente, digamos, en la firma de mi método. Yo voy a tener el p.obtener info extensión que no recibe parámetros. ¿Sí? Fíjense que está sin parámetros, y en la definición del IntelliSense, si se llega a ver, bueno, tampoco tiene ningún tipo de parámetro. ¿Por qué? Porque para .NET, perdón, el primer, entre comillas, parámetro es el objeto al cual se va a agregar ese método. Y no es un parámetro formal de entrada como los que venimos trabajando o estamos acostumbrados. Es justamente para indicarle a qué cosa se le va a pegar el método este. Que bueno, tiene esta característica. Ser estático, aunque se utilice en el main o en donde sea, como un método de instancia. Si yo esto lo voy ejecutando, voy a saltear la parte del constructor, no vale la pena. Esta sí. Cuando yo haga instancia de mi objeto P, que acá puedo ver que tiene, bueno, obviamente los valores pasados por constructor. Si me meto con F11, voy a ir a la definición de la clase estática, donde está el método definido como estático, pero que se está usando o utilizando desde el main como un método de instancia, ¿sí? Objeto.ese método, sin parámetros. Bueno, acá como tengo una instancia de P, bueno, obviamente voy a poder acceder solo y exclusivamente a todo lo público, ¿sí?, que tiene P para exhibir. Si bien el IntelliSense me permite ver, digamos, los atributos que tienen como una estrellita que son protegidos, yo no los puedo acceder desde fuera de la clase. Y recordemos que el protegido es un tipo de modificador de visibilidad que dentro de la estructura de herencia se accede como público, pero por fuera es privado. Así que estos métodos, si bien el IntelliSense me los muestra, yo no los puedo acceder. Sí, las propiedades, ¿sí?, porque justamente son públicas, pero son de sola lectura. Yo no podría meterle cosas a mis atributos desde un método de extensión porque la clase me lo impide. ¿Sí? Eso sí, no voy a poder vulnerar esas cosas de mi clase. Si mi clase, en este caso persona, tuviese propiedades de lectura y escritura, bueno, no hay problema, ¿sí? Pero en este caso no. Protegido los atributos, solo lectura de las propiedades. Lo máximo que puedo hacer es, bueno, recuperar información de alguna determinada propiedad, combinarlas, etcétera, etcétera, pero no más que eso. En este caso esto retorna un string, que va a ser la concatenación de esto, y esto es lo que se muestra. Juan con 56. Pero no solo me permite, digamos, agregar, anexar, extender una clase propia, donde yo sí tengo mi código fuente y lo puedo manipular, sino que también me permite hacerlo para cualquier tipo de clase. ¿Sí? Como por ejemplo, object. Bueno, digo object, puedo decir la clase datetime, puedo decir la clase consola, cualquier tipo de clase, o de un tercero, no hay problema. Por más que esté sellada y demás, bueno, yo lo voy a poder extender. La forma sigue siendo exactamente la misma. Método estático, eso no cambia, y el primer parámetro después del dis, haciendo referencia a la clase que se va a anexar el método. En este caso, nada, hago un chequeo para ver si es nulo el valor del objeto del cual estoy utilizándolo.
Y fíjense en este detalle. Como esto está asociado, anexado, agregado a la clase Object, si vengo acá, o para acá, y hago P punto, además de tener el obtener info extensión, que fue particular para esa clase, también tengo el método es nulo. ¿Sí? Me dice de vuelta, es de extensión, me retorna un booleano y viene de la clase Object. ¿Sí? Fíjense que como para el proyecto, ya Object asume que va a tener un método que se llama es nulo. Y por herencia, yo no tuve que hacer absolutamente nada, también lo voy a tener disponible para mi clase persona, que a su vez tiene su propio método de extensión. ¿Sí? Esto es totalmente transparente para el programador, para el usuario. Y en este caso, es nulo, bueno, al agregarse a la clase Object con el this, de vuelta, acá es un único parámetro, que en realidad no es un parámetro formal como estamos acostumbrados. Fíjense que yo lo invoco sin parámetros, desde la instancia de algo de tipo Object, o de algo de tipo persona, o de cualquier otra cosa, porque esto ya está disponible para cualquier clase que derive de Object, que son todas en .NET. ¿Sí? Un entero, un string, un char, un booleano, todos estos ya van a tener disponibles para este proyecto el método es nulo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo agregué a la clase Object y por herencia decanta en todas las demás. Bueno, en este caso me va a dar que es nulo. ¿Sí? Defino una instancia de algo de tipo Object, invoco es nulo, de vuelta. Es nulo se asocia a Object y a partir de ahí, bueno, puedo trabajar con cualquier tipo de elemento de esta clase. En este caso simplemente chequeo si es nulo o no, retornará true o false. En este caso debería retornar que es true, me muestra que es nulo. Es nulo. Y lo mismo para clases que son de tipo selladas. ¿Sí? Nosotros sabemos, bueno, deberíamos de saberlo, que la clase string es una clase que está es sellada. De hecho, nada, yo no puedo extender cosas de la clase string en clases derivadas, porque justamente tiene este modificador. Ir al ensamblado, no. Ir a la definición. Mira. ¿Sí? Esta clase tiene una parcial class, tiene todos sus métodos, ¿sí? Algunos son de instancia, algunos son de clase. Bueno, tiene su definición, si vamos acá, completa. Bueno, esta clase es sellada. Si yo quisiera generar acá una tercer clase a partir de la clase string, no me dejaría porque es sellada. Bueno, obviamente no le puedo extender nada, pero sí a partir de método de extensión. ¿Sí? Yo acá, de vuelta, generé un método definido como estático, cuyo primer parámetro, entre comillas, tiene el modificador this, que hace referencia al tipo al cual se va a asociar, y después, bueno, hago cosas. En lo que estoy haciendo es contar la cantidad de palabras que tenga esta cadena, sacando los espacios en blanco, los puntos o algunos símbolos dentro de esa cadena, que me determinen cuántas palabras tiene tal o cual frase. Y de vuelta, yo acá defino una variable, una instancia de tipo string, le paso una definición que sea, recordemos que el string básicamente no tiene límites, y acá de vuelta, dentro de cadena yo voy a poder acceder como si fuese un método
propio y de instancia a este método de extensión. Que si me fijo con detalle, ya la clase string posee muchos métodos de extensión. Todos los que tengan esta flechita hacia abajo son todos métodos de extensión que se fueron agregando a la clase string. Así que de vuelta, al ser sellada no se puede extender, entonces se le pudieron agregar por afuera de la clase métodos de extensión. Count, default, distinct, etcétera, etcétera. Todo lo que tiene flechita, que son la mayoría, son métodos de extensión, incluyendo el es nulo, porque deriva de object, y el contador de palabras, cantidad de palabras, que tiene que estar por acá. Vamos a buscar así. Ahí está. Contains cantidad de palabras. Sí. Método de extensión para la clase string que no recibe parámetros. El único parámetro, entre comillas, es el que asocia a la clase y retorna un entero. Que en este caso es, nada, la cantidad de palabras que tiene toda esa frase. Bueno, tendré una serie de palabras. ¿Sí? Me paso la instancia con todos sus caracteres. Y bueno, esto me retornará un entero. Bueno, esto tiene 97 palabras contadas. Otra instancia de vuelta de string, contador de palabras, me va a volver otra cantidad, imaginamos. Esta tiene menos, 24. Y hasta acá vimos solo, digamos, método de extensión. De vuelta, son todos con la misma forma, estáticos, sí o sí. Pueden retornar cualquier cosa, enteros, booleanos, tipos propios, etcétera, etcétera. Siempre obligatoriamente tengo que colocar el this más el tipo al cual se va a asociar el método. Eso sí o sí. Y si quiero que tenga parámetros, bueno, coma, tipo y el nombre del parámetro que yo quiera. De vuelta, acá, esto al ser o al estar dentro del marco de .NET, puede cumplir con cualquiera de las reglas que se asocian a este framework. Es decir, puedo agregar una sobrecarga sobre un método de extensión. ¿Qué es lo que tengo que cambiar? Cantidad, tipo, IO y U orden de los parámetros que yo le voy a agregar a este método. El primero nunca se va a poder cambiar, siempre va a quedar fijo. Pero yo después acá le puedo poner string parámetro 1, int parámetro 2 y hacer una sobrecarga de este otro método que solo recibe un string. Y es perfectamente válido. ¿Sí? O le cambio los órdenes, los tipos, bueno, las mismas reglas que ya vimos para sobrecargar métodos. Aplican 100%. Lo único que estoy, digamos, obligado a que el primer, entre comillas, parámetro sea siempre el que lleva el this y el que está asociado a la clase a la cual voy a asociar el método. Bueno, en este caso, sí voy a recibir un único parámetro. Si este método recibe un único parámetro, que es este de acá, este es para asociarlo, pero voy a poder reutilizar con otros métodos de extensión de la misma clase o chequeando si es nulo o, bueno, cualquier cosa. Fíjense que desde el program, este que tiene parámetros es un método que se utiliza como de instancia. Esta es la instancia de la clase string, punto, mi método de extensión, y este sí recibe un único parámetro. ¿Sí? Más el propio, digamos, del objeto asociado. Después, bueno, hará cosas. En este caso compara de vuelta las cantidades de letras para una cadena y para otra. Y retornará las dos cadenas. ¿Mm? 24 y 97 obviamente son las mismas que las anteriores.
De vuelta, como lo dice en el texto final, esto puede resolverme distintas situaciones en donde yo quisiera agregar algún tipo de funcionalidad específica a una determinada clase sin tener que generar, digamos, la herencia sobre o la derivación sobre esa clase, con todo lo que eso conlleva, agregar un archivo nuevo, generar la herencia, generar el constructor, hacer que se invoque al constructor padre si es que tiene uno distinto que el por defecto, etcétera, etcétera, etcétera. Y no quiero cambiar el tipo de dato para seguir manteniendo, digamos, el mismo orden en mi program o en mi formulario. Lo puedo agregar con estos métodos de extensión. Pero, ojo que esto es fácil de ver porque tenemos la herramienta del IntelliSense que me lo muestra. Si no, si nosotros estuviéramos trabajando sin IntelliSense, digamos, medio a ciegas, nunca nos podríamos dar cuenta que tal o cual clase tiene asociado tal o cual método de extensión. Porque de hecho los códigos están separados físicamente. Entonces, yo lo que haría es, bueno, a ver, veo la clase persona, ¿qué métodos tiene? Bueno, tiene este método solo. Yo no tengo forma de saber que a esto se le agregaron cosas. ¿Cómo me di cuenta? Bueno, me di cuenta porque el IntelliSense sí me dice, che, mira que esto tiene otras cosas. ¿Sí? Hago acá P punto y me muestra cosas. ¿Sí? Yo acá lo puedo ver. Che, mira, tenés el obtener info y tenés este otro que es un agregado y tenés este otro que es un agregado. Si no, yo esto nunca lo podría saber. ¿Sí? Por eso es que acá, bueno, marca justamente esto. Sin el IntelliSense es extremadamente difícil. Yo diría que nunca lo podríamos saber de dónde o qué cosas estoy extendiendo. Pero sí esta técnica de cosas, bueno, se utilizan en otros tipos de herramientas que, bueno, nosotros por cuestiones de tiempo no llegamos a ver, pero bueno, están disponibles dentro de lo que es .NET, que es, por ejemplo, el InQ. Bueno, se basa básicamente en esto, en agregar funcionalidades con métodos extensores o métodos de extensión. Repito, siempre son estáticos, siempre su primer, entre comillas, parámetro lleva el dis más el tipo al cual se está asociando. ¿Sí? Este tipo puede ser cualquiera. Propio de un tercero que tenga la marca de sellado o no, yo lo voy a poder agregar. Y como vimos, si yo esto lo agrego para una clase base, acá, en este caso es la clase base de todas las clases, Object, ese método también está disponible como cualquier método a las clases, digamos, derivadas. Por herencia, ahí yo ya no tengo que hacer nada, ya lo voy a obtener. Pero, bueno, la pequeña desventaja es que si no tengo el IntelliSense, nunca me voy a dar cuenta que este método está asociado a tal o cual cosa, ¿sí? Porque está físicamente en lados separados. Y si quiero agregarle parámetros, esta vez sí, parámetros de entrada, o incluso marcar algún parámetro como de salida, no hay problema. Es un método después, entre comillas, común, como cualquier otro. Siempre después del primer tipo de dato asociado, bueno, coma, tipo, parámetro, coma, siguiente, coma, los parámetros que yo quiera. Incluso aplicándole sobrecargas, no hay problema. Y bueno, la funcionalidad es esa, poder agregar, ¿sí? Extender las funcionalidades de una determinada clase. Acá, por cuestiones de prolijidad, están todos metidos dentro de una clase estática, pero podría estar metida dentro del programa o de cualquier otro lado, ¿sí? La idea siempre es que yo pueda, para un determinado proyecto, tener estas funcionalidades. Ojo que el es nulo, por ejemplo, que está aplicado directamente para Object,
funciona únicamente en este proyecto. Si yo me voy a un proyecto distinto, bueno, no, ese método de extensión no va a estar asociado a Object, ni los de string a string, ni los de obtener info extensión a persona. ¿Sí? Tengo que asociarlo a partir de un método con estas características, estático, y que tenga el dis más el tipo de dato al cual yo quiero asociar ese método. Después, bueno, es una herramienta más que disponemos para poder darle funcionalidades a nuestras clases. En este caso, de vuelta, pueden ser propias o ajenas. Después con esto nada, podemos jugar a agregar cosas a nuestros proyectos. Pero sí o sí aplica si yo tengo asociado en el proyecto, bueno, ese método estático con el dis y el tipo de dato. No sé si llegó, supongo que sí. Bueno, y este es el último de los temas. No estaba, obviamente, agregado a lo que va a ser la parte del trabajo práctico, porque, bueno, por cuestiones de tiempo se da o una clase antes. Esto lo podíamos haber dado ayer, era lo mismo, igual no iban a tener tiempo de agregar nada. No era la idea que corran hasta el último momento para agregar cosas al TP. Y bueno, tampoco se va a agregar, digamos, a lo que van a ser las fechas de finales o recuperatorios. Pero como esas fechas de esas instancias de recuperación, de vuelta, que son la semana del 6 y la semana del 13 de diciembre, son presenciales, tranquilamente en algún momento podemos pedir que se agregue, quite, modifique código como para demostrar conocimientos de lo que están dando los recuperatorios o presentando los trabajos prácticos. Así que esto podría poder ser parte de esa verificación de cosas. Pueden practicarla ahí. Tienen ejercicios asociados también, en donde van a poder agregar funcionalidades a distintas clases ahí dentro de las diapositivas que están en el Classroom. ¿Sí? Como cuestión teórica no es mucho, porque es simplemente esto, una herramienta exclusiva de .NET. Esto no lo van a encontrar en algún otro lenguaje. Y sí, bueno, nada, en otros lenguajes se resuelve con herencia, digamos. También en otros lenguajes tampoco está la posibilidad de cortar la herencia con el CILED, por ejemplo. Pero bueno, todos tienen su vueltita de rosca, su vueltita de tuerca. Pero bueno, los conceptos principales son transversales a cualquier lenguaje de programación de objetos, así que no van a tener problemas en el futuro. Bueno, terminado la hora, el horario del parcial, ahora ya está en manos de nosotros empezar a corregirlos y después dar posteriormente alguna devolución para lo que es el tema de los recuperatorios futuros, si es que los hay. Seguramente, formalmente, bueno, como dije, las clases ya están terminadas. Tenemos una semana más por cuestiones de calendario que nos quedaron con antes de los finales, así que probablemente esto igual lo vamos a ir informando vía el Classroom. El miércoles que viene, bueno, muy probablemente nos conectemos para ver las devoluciones, las consultas o las dudas que surjan a partir de las devoluciones
de este segundo parcial, como para después, bueno, tener el tiempo, más que nada ustedes, de poder modificar esas cosas para las fechas de recuperatorio. ¿Sí? Así que muy probablemente nos conectemos el miércoles que viene, por más que no las clases ya se han, digamos, terminado para nosotros. Vamos a tener esa conexión para contestar dudas, básicamente. ¿Alguna consulta? Salvo de los parciales, que seguramente llegaron todos. Sí, tengo un montón de parciales que llegaron, así que sí, llegaron todos. Salvo eso. El martes no, el miércoles muy probablemente, sí. No quiero decirles un sí rotundo, pero 95% sí. Lo vamos a ir informando sobre el Classroom para tener, bueno, ya con las notas y las observaciones dadas, bueno, para poder ver cómo modificar esto, cómo aquello, etcétera, etcétera. No, repito, formalmente la materia terminó hoy. O sea que ya está. Se libraron de nosotros.